¿Ya? Yes, sir. Buenos días, profesor. Nosotros vamos a hablar sobre los contratos. Nuestros integrantes son Franco Rutia, Paloma Magnani, Fernando Guitar y Fernanda Vial y Raimundo Santamaría, que le hablan. Bueno, en este trabajo de investigación analizaremos la importancia de los contratos y lo que implica estipular todos los escritos. Además, conoceremos los distintos tipos de contratos. Y justo esto también analizaremos las cláusulas mínimas que deben ir estipuladas en los contratos y las causas y o motivos con las cuales podemos terminar el contrato de un trabajador, ya que estas tienen que estar bien especificadas y determinadas para poder proteger al trabajador y que no sea despedido por causas personales del contratante. También nuestro objetivo de este trabajo es definir la importancia de los contratos, ver los diferentes tipos de contratos, para qué nos sirven estos contratos, cómo terminar un contrato, que no es tan fácil, y los requisitos mínimos para un contrato. Ahora les voy a hablar sobre el análisis. Y bueno, según el Código del Trabajo, toda relación laboral debe estar medida por un contrato, a fin de que ésta sea armónica, equitativa y justa para las partes intervinientes, es decir, el empleador y el empleado. Existen varios tipos de contrato de trabajo que la legislación establece, y conocerlos es importante. Esto te permite actuar conforme a la ley y realizar las contrataciones que más se ajusten a tus necesidades. Un contrato es un documento legal que regula las relaciones laborales dependientes, es decir, aquellas en las que el trabajador depende de un empleador y se haya sometido a una relación de subordinación. En el contrato se definirá en detalle las obligaciones del empleado, los compromisos del contratante, la remuneración, etc. Por otro lado, las obligaciones del empleado nunca deben ser degradantes ni pueden ir en contra de la legislación laboral o de los derechos fundamentales que la Constitución política le confiere. En el artículo 6, el Código de Trabajo se presentan dos grandes categorías, el contrato del trabajo individual y el colectivo. El individual es el más común y simple, el cual se celebra únicamente entre un empleador y un trabajador. Y el colectivo es el celebrado entre uno o más empleadores y uno o más colectivos de trabajadores. Y su objetivo es establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado. De estas dos categorías se desprenden ciertos tipos de contratos que se diferencian por cosas muy específicas, como por ejemplo el término del contrato, vínculo laboral y la clase de relación existente entre el trabajador y el empleador. Los contratos definidos por términos de este son: el primero es el contrato de trabajo a plazo indefinido. Este es el más deseado y promovido tanto por los beneficios sociales como por la estabilidad que conlleva. Este se caracteriza por la indeterminación del tiempo de la relación laboral. Hablamos de un acuerdo sin fecha de caducidad, en el que su fin solo se puede dar como consecuencia del incumplimiento de las cláusulas definidas en el Código del Trabajo, las cuales pueden ser por mutuo acuerdo, renuncia del trabajador dando aviso a su empleador al menos con 30 días de anticipación, muerte del trabajador, eh, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, y caso fortuito o por fuerza mayor. Después tenemos el contrato de trabajo a plazo fijo. Este es muy parecido al plazo indefinido, pero con la diferencia de que, como lo dice la palabra, este contrato se pacta en un plazo o tiempo para finiquitar la relación laboral. Su duración mínima es de un día y la máxima es de un año, aunque existen excepciones donde puede durar hasta 24 meses. Una vez llegada la fecha del término del contrato, el empleador tiene la posibilidad de renovar el contrato o darlo por terminado. La Dirección del Trabajo prohíbe terminar de manera anticipada la relación laboral. Si llegara a ocurrir esto, el empleador tiene la obligación de indemnizar al trabajador con las remuneraciones que habría adquirido durante el tiempo que le falta para cumplir la fecha de vencimiento del contrato. Este tipo de contrato se puede convertir en indefinido cuando el empleado ha presentado sus servicios de forma discontinua en virtud de dos contratos a plazo fijo, contado desde la primera contratación. Si el trabajador presta sus servicios luego que se haya vencido su contrato, con pleno conocimiento del empleador, se presume inmediatamente que su contrato pasó a ser indefinido
Y por último, también se presume que el trabajador queda contratado a término indefinido cuando se le renueva por segunda vez su contrato de plazo fijo, es decir, cuando firma un tercer documento. Luego tenemos el contrato por obra o faena. Este tipo de contrato hace referencia a la contratación en la que el fin de la relación del trabajador-empleador se sujeta a las condiciones de obra o faena terminada, y no a una fecha una fecha en concreto. Básicamente consiste en el pago por las prestaciones de un servicio material o intelectual. Lo anterior no impide que se establezca fechas límite para el término del trabajo. Al igual que el contrato a término fijo, esta modalidad no se puede dar por terminado el contrato de manera anticipada, a menos que se presente incumplimiento de alguna de las cláusulas por parte del empleado, especialmente en lo que refiere a tiempo de entrega y calidad de servicios prestados. En caso de que el contratante rompa la relación laboral por otras razones, debe indemnizar al trabajador con las remuneraciones que percibía hasta el momento en que terminó su faena u obra. Uno de los limitantes de este contrato es que, a diferencia del contrato fijo, en ningún momento se puede transformar en un contrato indefinido. Además, su renovación es improcedente, lo que implica que se pueda ejecutar prórrogas justificadas o que el empleado no pueda volver a suscribir un contrato con el mismo empleador para realizar otra labor. Y por último, tenemos los contratos part-time. La legislación chilena no contempla un contrato part-time así como tal, pero sí permite hacer contratos laborales normal para jornada en tiempo parcial, que son aquellas que equivalen a menos de 30 horas semanales y se encuentran reguladas en los artículos 40 bis y siguientes del Código del Trabajo. Bueno, también tenemos los contratos de trabajo según el vínculo laboral, que además de los contratos que definió Fernando anteriormente, tenemos estos contratos que van de acuerdo al vínculo. Que primero está el contrato de trabajo atípico, que es aquel que nos reúne todos los requisitos de una relación laboral, las cuales pueden ser cuando la duración es indefinida, hay un solo empleador planteamente identificado, la jornada de trabajo de tiempo completo, la prestación de servicios se lleva a cabo en el establecimiento del empleador solamente, y el contrato es la única fuente de ingreso para el trabajador, ya que bajo esta modalidad destacan los contratos de trabajo bajo el régimen legal de subcontratación, es decir, en donde según el artículo 183A del Código de Trabajo, por un trabajador para un empleador denominado contratista o subcontratista, quien en razón de acuerdo contractual ejecuta obra de servicio por cuenta y riesgo propio y con trabajadores bajo su dependencia para una tercera persona natural o jurídica, que es la dueña de la obra, de la empresa o de la faena, denominada la empresa principal en la que se desarrollan los servicios o ejecuta la obra contratada. También tenemos los contratos de trabajo especiales, que de acuerdo a las funciones y servicios de algunos trabajadores en particular y a las características propias de la actividad económica, la ley reconoce algunos contratos de trabajador que operan bajo el lineamiento especial, los cuales tenemos el contrato de trabajadores de causa particular, el contrato de trabajadores agrícolas, el contrato de aprendizaje, el contrato de artista, trabajadores portuarios y el contrato de trabajadores temporeros. Por otro lado, las personas que prestan sus servicios a honorarios, es bueno aclarar que no se rigen propiamente por el Código del Trabajo, sino que hacen que las reglas de arrendamiento de servicios inmateriales, la cual es regulada por el Código Civil, este tipo de servicios no acreen a ninguno de los beneficios de tal normativa, como el derecho a feriado anual, la indemnización por año de servicios al momento de despido y el descanso por los días de festivos, entre otros. Cláusulas esenciales que debe contener un contrato. Bueno, estas cláusulas están estipuladas en el artículo 10 del Código del Trabajo, por lo que el contrato debe tener lugar y fecha del contrato, individualización de las partes con la nacionalidad y fecha de nacimiento e ingreso al trabajo del trabajador,
determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar en que haya que prestarse, el contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias: monto, forma y periodo de pago del sueldo acordado, duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiera el sistema de trabajo por turno. En este caso, estará estipulado en el reglamento interno de la empresa. Y el plazo de contrato. Causa o motivo del término de contrato. El término de contrato de trabajo es un tema muy importante, ya que generalmente provoca un conflicto entre las partes de la relación laboral, a menos que el término de contrato sea un acuerdo de ambas partes. En caso de que sea un conflicto entre el trabajador y empleador y no ha sido resuelto directamente por las partes, o no termine con un acuerdo ante la Inspección del Trabajo u otro ministro de fe, este culminará en los juzgados del trabajo para que el juez laboral pueda resolver si el término de contrato se ha ajustado a la ley o no. Cuando se termina el vínculo laboral, surgen derechos y obligaciones por las partes involucradas. Las causales de término de contrato se encuentran contenidas en los artículos 159, 161 y 160 y 161 del Código del Trabajo. Uno de los motivos o causas del término de contrato es la muerte del trabajador, ya que la muerte del trabajador imposibilita que siga prestando servicios, por lo que deriva a una de las causas del contrato. Otra causa de término de contrato es el mutuo acuerdo de ambas partes, en donde consiste simplemente que el trabajador y el empleador se ponen de acuerdo para terminar el contrato. Pero cabe recordar que si este es uno de los motivos de término de contrato, y no es firmado por el interesado y el presidente del sindicato, o este no es ratificado por el inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador. También dentro de las causas y motivos del término de contrato se encuentra la renuncia voluntaria del trabajador, en el cual consiste la renuncia del trabajador dejando su empleo, pero la renuncia tiene ciertas formalidades, ya que debe ser presentada al empleador con al menos 30 días de anticipación por escrito, firmada por el dependiente y ratificada por un ministro de fe que pueda ser, entre otros, un inspector de trabajo o un notario público. Por otra parte, está el vencimiento del plazo estipulado en el contrato, dado que por lo general hay contratos indefinidos, pero este supone que el cumplimiento del plazo acordado, por lo que se pondrá término del contrato sin previo aviso. También dentro de los motivos encontramos el abandono del trabajo por parte del trabajador, ocurriendo cuando el trabajador deja de ir a su lugar de trabajo sin ninguna explicación de por medio, por lo que el derecho laboral chileno considera suficiente para despedir a un empleado. También está el fin del trabajo o servicio, que es cuando los contratos fueron suscritos únicamente para realizar un trabajo específico o servir particular y finalizar, se genera un término del contrato. Y otra de las causas que se encuentran también en el artículo, en este caso 161 del Código del Trabajo, es por necesidad de la empresa, establecimiento o servicios como se racionalizan o modernización de los mismos, por la baja en la productividad, cambios en las condiciones de mercado o de la economía que hagan muy necesaria la separación de uno o más trabajadores. Y como conclusión, junto con esto y gracias a la película Wall Street, pudimos darnos cuenta de lo importante de tener los contratos y juntos a estos que tengan cláusulas en conjunto a las obligatorias para ir llenando esos vacíos legales con restricciones para que sean más convenientes tanto como para el trabajador como para el empleador, y también nos ayudó a saber qué tipos de contratos son convenientes para las diferentes situaciones laborales. Muchas gracias.